Amigues, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a otro episodio de Cómo te afecta. ¿Cómo te sonó eso? ¿A inclusión y progreso o a una monstruosidad lingüística? ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? El llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje. El Nobel peruano Mario Vargas Llosa tiene una opinión clara y no es el único con opiniones fuertes al respecto. La verdad es lo que creo es que en realidad es un lavado de cerebro. Pero no uso el lenguaje inclusivo en mi vida ni a palo, ni en pedo. Otros se burlan de este lenguaje. De entretenidos y entretenidas, espectáculos y espectáculas, de verano y verana, para todas y todos, los familios y las familias de Chile y Chile. En Argentina hasta se prohibió por ley el lenguaje inclusivo en la educación y en la administración pública. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Aunque el presidente anterior se mostraba más abierto. Prometo trabajar cada día para que cada chico, para cada chica, cada chique, que no lo aprendo todavía. La vicepresidenta de Colombia también tiene en cuenta la inclusividad cuando habla. Queremos que como colombianos y colombianas, todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. Pero más allá de estas figuras conocidas, actualmente hay un debate que puede tornarse pasional en torno al tema del lenguaje inclusivo. Miren este comentario representativo en una publicación sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en Buenos Aires que hicimos en nuestro canal de YouTube de DW Español. Soy mujer y considero que el lenguaje inclusivo es una soberana bobería. Bravo Milei. Tiene unos 35.000 likes y como esta había miles de comentarios. Igual de pasionales son quienes defienden el lenguaje inclusivo, como vamos a ver en un momento. También les voy a contar cuál es la posición de la Real Academia Española, la RAE, y si este tipo de lenguaje es incorrecto, entre otros temas polémicos, como por ejemplo, si la lengua española es sexista. Hay expresiones cotidianas que son evidentemente machistas. Por ejemplo, referirse a las mujeres como el sexo débil. Aquí nos cuenta más un amante de la biología. Me interesa la biología, la naturaleza. La mujer se tiene que atar al hombre, porque los hombres somos más fuertes físicamente. La mujer en sí es un ser emocional. Es sexista y es algo que al final como mujeres nos afecta y nos hace pensar que esto es verdad, nos hace pensar que somos el sexo débil, nos hace pensar que somos la señora de y no que somos personas. Los hombres somos seres lógicos, los hombres primero pensamos y después reaccionamos, las mujeres primero reaccionan y después piensan. Bueno, ahí lo vieron en vivo y en directo. Y de los creadores del sexo débil nos llega otro clásico, el hombre de la casa, así como el que manda, el macho. Como el hombre de la casa. Principalmente siento que es un término que está muy ambiguo en la actualidad. Luego están las palabras que si son masculinas son neutrales, pero cuando se vuelven femeninas son un insulto. Tenemos un ejemplo muy sencillo. Zorro. La primera acepción es un animal masculino, silvestre. Puede ser una metáfora de alguien inteligente. En su acepción femenina, no es solamente la hembra de la especie, sino una mujer con unas características específicas que la degradan. Según la RAE, un brujo es un hechicero, una bruja es una mujer malvada, maquiavélica. Si un hombre es un perro, puede significar que es tenaz y constante. Si una mujer es una perra, ustedes saben. Un hombre público es un hombre influyente, con presencia en la vida social. Una mujer pública es una prostituta. La propia Real Academia Española cambió en 2018 la definición de la palabra fácil, referida a una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Ahora simplemente se habla de persona. Y hace 10 años la RAE también modificó las definiciones de todas aquellas profesiones que comenzaban con hombre que. Por ejemplo, herrero como hombre que tiene por oficio labrar el hierro. Y lo mismo con minero oficial y muchas otras palabras. Ahora ponen herrero, el femenino, persona que tiene por oficio labrar el hierro. Una curiosa excepción es el término presidenta. Muchas personas piensan que es incorrecto, que debería decirse la presidente. Sin embargo, la propia RAE recomienda usar el femenino específico la presidenta, de uso mayoritario, consolidado y documentado desde finales del siglo XV. Aquí el lenguaje inclusivo está súper mal visto, por ejemplo, y no lo consideramos, pero en otros idiomas sí lo usan. La palabra presidente también, que hasta a mí me enseñaron que presidenta no era una palabra correcta, que se decía la presidente.
Ahora, hay facetas del castellano que son menos obviamente machistas, aunque están bajo sospecha. Hacen que muchos se pregunten si el español es sexista. Por ejemplo, y este es un punto de mucha polémica, que el masculino plural puede incluir a mujeres. El plural sea con O, me parece que es simplemente una construcción del lenguaje. Que no, o sea, eso no me parece sexista. Según los defensores del lenguaje inclusivo, esto es herencia de sociedades patriarcales, es decir, en las que las mujeres son invisibilizadas y hasta excluidas. En el lenguaje, lo masculino era lo mayoritario, lo normal. El lenguaje es machista porque hasta hace muy poco se aceptan profesiones como la juez o, por ejemplo, la alcaldesa. Antes, por ejemplo, hoy se usa la jueza. No hay ninguna razón lingüística para no decir la jueza. Naturalmente sí es una visión sexista que debe desaparecer porque hay que visibilizar a hombres, a mujeres y hay que tener en cuenta que no todos son binarios. Intento todo el tiempo estar en la tarea de implementarlo, o aunque sea que me moleste también, como que se me plante esa semillita de no, porque todo el tiempo en masculino. Es un poco problemático asignarle a las lenguas características de los humanos. Los humanos somos sexistas o tenemos distintos sesgos, o podemos ser racistas o podemos tener ideologías, y las lenguas no pueden ser consideradas en los mismos términos. La RAE afirma que el masculino es el género no marcado en la oposición masculino-femenino, algo habitual en las lenguas románicas y en otras familias lingüísticas, algo que, según los académicos de esta institución, no supone discriminación sexista alguna. Que cuando nosotros decimos ustedes, todos agregamos a todos. Entonces, ¿es el lenguaje sexista o no? Aquí no podemos responder eso. Es un tema largo de debate. Danos tu opinión en los comentarios. Lo que sí podemos responder ahora es ¿qué es el lenguaje inclusivo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? O sea, hay otro lenguaje, hay otra manera. No tenía ni desconocía totalmente. Pensé que todo era eso, era lo mismo, el lenguaje inclusivo. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en lenguaje inclusivo? Yo pienso en el pronombre elle, por ejemplo, en el arroba al final de un sustantivo o un adjetivo, o en la X que se usa para incluir el género no binario. Sin embargo, el lenguaje inclusivo es un concepto mucho más amplio y con muchos matices. Los expertos atribuyen las primeras reivindicaciones a los movimientos feministas de la década de los 60. La propuesta encontró apoyo primero en varias instituciones académicas anglosajonas y en 1999 un comité de Naciones Unidas redactó en 6 idiomas las primeras orientaciones para ayudar al personal de la organización a expresarse sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Algo así como un lenguaje neutro. Lenguaje inclusivo es una gama de distintas intervenciones que los hablantes deciden hacer con distintos objetivos. Hay algunas de esas intervenciones que están incluidas dentro del sistema gramatical. Por ejemplo, los desdoblamientos. Los desdoblamientos son formas de lenguaje inclusivo incluidas dentro de la gramática, y damas y caballeros, señoras y señores, sin ningún tipo de violentamiento de las reglas gramaticales de la lengua. Algunos expertos distinguen hoy hasta 3 tipos de lenguaje inclusivo. El primero es un lenguaje no sexista, que saque a las mujeres del segundo plano que suelen ocupar en la lengua. Por ejemplo, recurriendo a palabras o expresiones neutras. ¿Qué hacemos cuando no queremos especificar un género concreto? Las lenguas romances, como el español, nos llevan una y otra vez hacia lo masculino. Pero podemos recurrir a los llamados epicenos, sustantivos que no distinguen el sexo, como por ejemplo persona, gente, población, sociedad, etc. ¿Y qué pasa cuando queremos visibilizar a las mujeres en determinados contextos? Si hablamos de los trabajadores, no está claro si se incluye solo a los trabajadores masculinos o a los de ambos sexos. Pero si decimos los trabajadores y las trabajadoras, se menciona explícitamente tanto a hombres como a mujeres. Es el llamado desdoblamiento de género. Pensemos en las profesiones. Por defecto, si tú dices ingeniero, siempre vas a pensar en un hombre. Si dices enfermera, siempre estás pensando en una mujer. Y en el momento que hay mujeres ingenieras
o hombres enfermeros, hay un sesgo sexista, porque no es como se esperaría. Siempre trato de utilizar un lenguaje neutral cuando estoy hablando con mis pares, porque no me gusta imponer ningún tipo de género, no me gusta encasillar. Ese fue un primer tipo de lenguaje inclusivo, uno que no sea sexista y que recurra a palabras neutras. Solo aplica a hombres y mujeres. Ahora veamos un segundo tipo de lenguaje inclusivo, uno que incluye a las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Es el llamado lenguaje no binario, que propone nuevos pronombres como ella o sufijos como e en la forma oral o x en la forma escrita. No binario, en el caso en el que usamos todes, puede tanto referirse a un grupo homogéneo de hombres, mujeres y personas no binarias, como también a todos, todas y todos. Por supuesto que sí. Sí, yo hago el trabajo activo de intentar usar el femenino como en lugar de decir todos, a veces digo todas. También uso el todes, por ejemplo. Hay mucha gente a la que esto no le gusta, les parece un error. En vez de decir chicos, que es lo correcto, decimos chiques, me parece que no me parece, sino que creo que es muy infantil. Y me parece un delirio más que nada. Es un delirio porque hay que decir chicos. Los hablantes que hacen eso explícitamente se ubican por fuera de las reglas del léxico y de la sintaxis de la lengua. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo que cometer un error. No es exactamente lo mismo que hacer algo que es incorrecto. Están interviniendo las palabras en un sentido muy específico. Muchas personas hacen precisamente esto. Intento ocupar la X en vez de A o O y intento hacerlo. Por último, muchos expertos consideran que el lenguaje inclusivo no debe abarcar únicamente al género, sino a la diversidad en general. Evitar la discriminación por motivos raciales o por discapacidad es una cuestión que también debería ser tomada en cuenta. Este es el tercer tipo de lenguaje inclusivo. Tradicionalmente nuestra lengua incluye muchas palabras de racismo, de discriminación. Entonces, por ejemplo, si la persona es bajita, se inventaron una forma, por ejemplo, chichón de piso. Si la persona es gorda, pues buñuelo. Si la persona es pobre, en fin, se discrimina por todo. Entonces, pero esto viene de las generaciones anteriores. Las generaciones jóvenes son más conscientes de eso. Entonces, estos son los tres tipos de lenguaje inclusivo que existen. Ahora vamos a la pregunta que muchos y muchas se hacen y por la que hay muchos debates pasionales. ¿Es incorrecto usar el lenguaje inclusivo? Seguramente has escuchado hablar sobre la Real Academia Española, la RAE. Es la mayor autoridad institucional de la lengua española. Dice tener como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. La RAE ha sido inflexible con respecto al lenguaje inclusivo. En el 2012 se opuso con un informe a unas guías de lenguaje no sexista para las administraciones españolas. Según su autor, hablar comúnmente no es aceptar la discriminación. Esto indignó a las principales asociaciones feministas de España, que achacaron este juicio a que 3/4 partes de los académicos de la RAE eran hombres. En 2020, la RAE concluyó que no era necesario poner lenguaje inclusivo en la Constitución de España. Se puede caer en la repetición y pues no hay economía del lenguaje como dice la academia. Es antieconómico e innecesario, creo yo. A veces se vuelve tedioso. Los niños, las niñas, los trabajadores, las trabajadoras, etcétera. Porque ya en lo genérico pues se entiende que están incluidos ambos. La RAE también responde a dudas lingüísticas en la red social X. ¿Qué opina la academia, por ejemplo, sobre el uso de la letra X y la letra E para designar otros géneros? Escribió que el uso de la letra X y la letra E como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario e impronunciable la X, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. De nuevo, la RAE defiende el masculino para referirse a todos los géneros
e insiste con una posición que se convierte en alegato. Cito, lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Pero, ¿es realmente tan incorrecto el uso del lenguaje inclusivo? Al final del día, la RAE no es el dios omnipotente del español que decide todo en torno a esta lengua. Y como lo vemos en todas las sociedades, la lengua cambia, evoluciona. En muchos casos creo que la Real Academia Española se ha impuesto como si fuera la única autoridad o la única voz autorizada para hablar de la lengua, y creo que no va por ahí, al contrario. Creo que puede ser muy contundente, puede ser muy precisa, puede ser económica en el lenguaje y aún así expresarte de manera igualitaria. Noam Chomsky, con frecuencia llamado el padre de la lingüística moderna, dice que el lenguaje inclusivo no es ni correcto ni incorrecto. Se trata de tomar en consideración las sensibilidades de los demás. Pues que sí lo podemos ocupar, ¿no? Esperar. Yo creo que no se debe imponer. Chomsky dice que a él como judío no le gusta que la gente le llame kaik, por ejemplo. A los afroamericanos no les gusta que les llamen una de las muchas palabras racistas que usan en su contra. Y del mismo modo, hay personas a las que no les gusta que les llamen con el pronombre él. Esta es una postura que comparten muchos otros lingüistas. Estos son problemas más de base social que lingüística. A mí me parece que es simplemente la evolución de la lengua. No hace parte de la morfología del español, pero eso no quiere decir que no se pueda crear el espacio para admitirlo. Pero más allá de lo lingüístico, para algunas personas esto no ataca el problema de la inclusión desde la raíz. Me parece que el lenguaje inclusivo es una forma de abordar una problemática muy real, que es la desigualdad entre mujer y hombre, que existe y es un problema que tenemos que solucionar. Pero creo que el lenguaje inclusivo no va a lo que realmente es el corazón del problema. No, la verdad me parece totalmente innecesario el debate del lenguaje inclusivo, porque hay otros problemas. Capaz sí, la gente que vive en Suiza y no tiene nada de qué preocuparse dice, bueno, no va a empezar, estoy rascándome tanto las bolas. Si es necesario o no, miren, eso lo decide cada quien. Lo cierto es que los expertos y expertas con los que hablamos se mostraron abiertos a una evolución orgánica de la lengua. Si la realidad que habitamos se hace más diversa y el lenguaje más inclusivo, esto no supondría un error, sino una adaptación, según muchos lingüistas. Últimamente, hasta la RAE está cediendo. Aquí afirma que para referirse a una persona no binaria deberías preguntarle a esa persona cómo quiere ser tratada. Muy diferente a sigue las reglas que nosotros planteamos desde nuestras oficinas, todo lo demás es un error. Sí, me parece que el lenguaje surge donde hay una necesidad de definir algo. Y si hay gente que no se veía representado, no encontraba una palabra, una forma de hablar o algo que el lenguaje lo represente, me parece que es tan propio. Ese es el discurso oficial de la Real Academia Española. Siempre buscan decir que hacen descripción y no prescripción. Nosotros sabemos, hemos sufrido, los países voceantes, especialmente Argentina, que tiene el pronombre vos como pronombre estándar de segunda persona del singular. Hemos sufrido una condena durante todo el siglo XX, donde eso básicamente era la barbarie misma. Muchos expertos y expertas opinan que la RAE no tiene que estar por ahí dando órdenes en documentos, ni redes sociales, ni definiendo cómo hablamos, sino que más bien debería estudiar la realidad y la historia de la lengua, documentarla. La RAE no dice cómo tú tienes que hablar. La RAE solo documenta y genera una estandarización de la lengua para uso administrativo, pero no te dice cómo tienes que hablar. Decir aiga es tan válido como decir haya. Entonces no hay fundamento. Aquí tengo que acotar que le escribimos a muchos académicos de la RAE e hispanistas de América Latina para entrevistarlos, pero ninguna de estas personas quiso participar. La mayoría decían que estaban cansados de la deriva ideológica de este tema. Hubiera sido enriquecedor tener las opiniones de ellos, ellas y ellas. Lo cierto es que la lengua es algo vivo que se desarrolla y cambia todos los días. La desarrollamos quienes la hablamos. Y si algo se impone a nivel social, ¿qué autoridad podría detenerlo? Si dentro de 100 años el 99% de los hispanohablantes dicen ella, la RAE, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Que todos están equivocados? Me parece complicado. Pero bueno, por ahora no son un 99% los que se expresan así. Muy por el contrario. Vamos a ver cuántos son.
Pero no uso el lenguaje inclusivo en mi vida ni a palo, ni en pedo. Sí, yo pienso que la gente es muy irrespetuosa al no llamar a una persona con lo que se siente cómoda. No estoy en contra de quien lo use, yo personalmente no lo uso. Yo considero que hay otras formas como para llegar a incluir a la gente. Miren, hay muy pocas encuestas y estadísticas sobre el uso del lenguaje inclusivo, y las que encontramos en nuestra investigación indican que la aceptación es baja. En México, por ejemplo, solo 2 de cada 10 personas dice utilizar el lenguaje inclusivo en su día a día, y 6 de cada 10 no creen que deba generalizarse su uso en este país. En Argentina, 6 de cada 10 personas no está de acuerdo con incorporar el lenguaje inclusivo en su trabajo. Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid encontró que solo un 1,19% de los tweets que analizaron empleaban lenguaje inclusivo. También los medios de comunicación y las editoriales emplean poco el lenguaje inclusivo, especialmente el no binario y los desdoblamientos de género. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no sabemos cómo. La realidad es que no sabemos exactamente cuáles son las alternativas que tenemos, cómo podemos hacerlo de modo que no cause rechazo. Aunque se use poco, algunos gobiernos le han montado una guerra al lenguaje inclusivo. Vamos a ver. En los últimos años, algunos gobiernos y autoridades en América Latina han tomado medidas contra el uso del lenguaje inclusivo en la educación y en la administración pública. En el 2022, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas. El entonces alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, argumentó que era necesario respetar el idioma español. En 2023, el Congreso peruano aprobó una ley que regulaba el uso del lenguaje inclusivo en los textos escolares. La iniciativa proponía eliminar el innecesario desdoblamiento para referirse a hombres y mujeres. También en Chile y México, diputados de la oposición han propuesto prohibir el lenguaje inclusivo. Y más recientemente, en febrero de 2024, el gobierno de Javier Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. Por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Esto fue en Argentina, precisamente uno de los países que más ha estudiado y promovido el lenguaje inclusivo. Me parece que es una medida desesperada. Al final creo que el gobierno de Milei intenta frenar algo que evidentemente está fuera de su poder. La lengua no le pertenece a nadie más que a las personas que la hablamos. Prohibir esa expresión es incompatible con los principios que gobiernan la convivencia democrática. No podemos prohibirle a alguien algo que expresa su posicionamiento político e ideológico, porque hay libertad de expresarse política e ideológicamente. Del mismo modo, y tanto imponer la intervención como prohibir la intervención son incompatibles con los principios que gobiernan. Eso dicen algunos expertos y expertas, pero muchísima gente está a favor de la prohibición. Creo que está bien. El sector público, digamos, es la representación en parte del gobierno actual. Y siendo este un tema tan polémico, otro grupo de la población está pasionalmente en contra de la prohibición. Nefasto, pero bueno, desde el gobierno que viene, la derecha siempre se jactan de libertad, pero lo que te sacan es no. Quieren instalar lo patriarcal todo el tiempo. Me parece que es un intento por controlar la mente de la gente o el discurso. Porque pues si lo prohíbes, pues siento que es alguna manera de oprimir. En este contexto tan acalorado, ¿qué futuro le espera al lenguaje inclusivo? El ejemplo del Voz en Argentina y otros países de América Latina demuestra lo impredecible que es el cambio de la lengua. Millones y millones de personas vocean en Argentina, en Chile, en Colombia. En montones de lugares terminó. Las personas que tomaron explícitamente la decisión de empezar a decir voz ante el rey no podían imaginarse que iba a pasar todo aquello. Entonces estamos tal vez en ese lugar. Las personas que hoy dicen todes no se pueden imaginar cómo puede terminar eso más adelante. O por ahí no termina en nada, o por ahí termina teniendo impactos que no sospechamos.
Mientras más apoyo popular tenga, más probable es que gane apoyo en la política. Vienen los políticos profesionales y dicen, lo voy a incorporar. Por ahí no me importa, pero me da votos, ¿no? Pero bueno, como dicen por ahí, la única constante en la vida es el cambio. Y no sabemos cómo será este cambio lingüístico a largo plazo. A mí me dio la impresión de que los expertos y expertas con los que hablamos tienden a ver la lengua como algo orgánico, que debe desarrollarse entre los hablantes, sin imposiciones ni prohibiciones. Si de allí surge un lenguaje más inclusivo, pues que así sea. De nuevo, no pudimos incluir la opinión de académicos de la RAE o de hispanistas porque no accedieron a que los entrevistásemos. Es una lástima porque su opinión es muy importante. Cuando del lenguaje inclusivo se trata, no hay verdades ni errores absolutos. Lo que hay es un intenso debate y un intercambio social cotidiano. Y justamente en ese debate y en ese intercambio se decidirá el futuro del lenguaje inclusivo. Con eso los dejo. Recuerden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Hasta la semana que viene. Adiós.